¿Cómo están ustedes? Quiero hacer algunas reflexiones sobre el contenido del mensaje del señor presidente de la República ante el Congreso que realizó el último 28 de julio. Este mensaje ha recibido críticas muy duras de diversos sectores políticos, de analistas, y creo que estas críticas hay que entenderlas por tres razones. En primer lugar, el gobierno del presidente Vizcarra es un gobierno de salida, está en su último año de gestión. Y cuando un gobierno está de salida, el tema ya se analiza mucho más políticamente y entonces, digamos que se empieza a pensar ya en quiénes vienen. Empieza ya una campaña electoral, en abril del próximo año elegiremos a un nuevo gobierno nacional y a un nuevo Congreso de la República. Entonces, varias de las posiciones que se están haciendo hay que entenderlas también como un inicio de un posicionamiento político frente a lo que será el próximo escenario electoral de abril del año 2021. En segundo lugar, en los últimos meses en particular, el gobierno del presidente Vizcarra ha perdido mucha credibilidad por los resultados sanitarios que son negativos, siguen los fallecimientos y los contagios en alto nivel y sobre todo porque el manejo comunicacional y sobre todo el punto de vista de la transparencia de las cifras no ha sido el mejor. El reconocimiento por la ministra de Salud actual de que las cifras de fallecidos son prácticamente un poco más del doble de los que se decían apenas hace unas semanas, es una demostración que los analistas y los críticos que hablaban de este tema ya hace un tiempo tenían razón y han demorado en reconocer este punto. Entonces, esa falta de credibilidad también tiene que ver con la reacción ante el discurso del presidente. Y en tercer lugar, pues hay que reconocer que el gobierno del presidente Vizcarra, antes de la pandemia, no se caracterizaba precisamente por ser muy de diálogo y de convocatoria a consenso, ¿no? Más bien el estilo del presidente Vizcarra ha sido siempre confrontacional, con los que considera sus adversarios políticos, con los partidos políticos y sobre todo con el Congreso de la República. De manera que si en este último año tiene un tono más tranquilo, una búsqueda más de diálogo, pues eso no es raro que genere suspicacias en la, reacción de analistas y de adversarios políticos. Ahora, yendo ya específicamente al contenido del mensaje. Este tuvo tres partes muy claramente delineadas. Una primera dedicada al tema sanitario de la pandemia, que ocupó alrededor de un 30% del contenido del mensaje. Un 50% fue para el tema del desarrollo económico y social, incluido el tema educativo, y un 20% restante para el tema político, lo que él llama la reforma política. En el tema sanitario se dieron las cifras que ya conocemos y el presidente explicó cuáles eran las acciones que a su juicio había desarrollado el gobierno de manera adecuada, pero es claro que, digamos, lo esencial de esa parte del discurso es el anuncio de que hacia el 2021 debería estar el 100% de la población con algún sistema de aseguramiento de salud, el anuncio de un importante incremento en el presupuesto del sector salud en el presupuesto del 2021 para enfatizar sobre todo en los centros de salud o el primer nivel de atención de la salud básica. Estos son anuncios importantes, pero por lo que decíamos al principio de la falta de credibilidad, lo que se dice es, bueno, y con razón, será posible que en estos meses realmente se logre esos objetivos que está planteando el presidente. Faltó quizás una mayor autocrítica con respecto a este tema para precisamente combatir esa falta de credibilidad que hoy se manifiesta, sobre todo en el tema del combate al coronavirus. En el tema económico y social, a mi juicio, faltó un mayor énfasis en cómo el gobierno del presidente Vizcarra pretende en estos meses, hasta que termine su mandato, darle tranquilidad y propiciar un incremento de la inversión privada que es fundamental para reactivar la actividad económica, volver a crecer, generar empleos, generar ingresos y combatir la pobreza. Y además, fundamental para poder recuperar los ingresos tributarios muy venidos a menos en este momento, que estamos haciendo importantes gastos para sostener vía presupuesto público subsidios a población vulnerable. Se ha anunciado un nuevo subsidio para la población de 720 soles, una pensión para los huérfanos de las personas que han fallecido en el contexto de la pandemia. Eso está bien. Pero hay que notar que eso sale del presupuesto público y el presupuesto público obtiene sus ingresos de los tributos y los tributos están muy venidos a menos en estos meses como consecuencia
de la crisis productiva, de que las empresas no están vendiendo, no están produciendo. Entonces, a mi juicio resultaba fundamental que el presidente le dé un mayor énfasis a este aspecto y esperemos que en el discurso del presidente del Consejo de Ministros dentro de unos días en el Congreso esto se aclare. Sin embargo, ha hecho algunos anuncios que vale la pena comentar, principalmente los relativos al inicio de algunas obras emblemáticas o de las convocatorias a unas obras emblemáticas como las líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao, que se ha dicho se harán bajo la modalidad de los convenios gobierno-gobierno. Yo estoy de acuerdo con esa propuesta. Es más, como ustedes pueden apreciar en el canal YouTube, hay un video concreto en el que yo hago ese planteamiento hace unas semanas atrás. ¿Y por qué? Porque la línea 2 está muy atrasada, está demasiado atrasada, no ha llegado ni siquiera al 40% de avance. ¿Y eso por qué? Porque hay una serie de problemas por la modalidad de contratación que se utilizó en la línea 2 por diferenciarla de la línea 1. Ya la línea 2 debería estar casi terminada si se hubiera empleado el mismo modelo de la línea 1. Pero se decidió durante el gobierno del presidente Humala no hacerlo y aquí están las consecuencias, mayores costos, mayores tiempos y una línea, la 2, muy importante, atrasada. Y entonces es necesario acelerar y recuperar el tiempo con las otras líneas. Y yo justamente en un video anterior decía que la única manera de hacerlo es utilizando mecanismos extraordinarios como el convenio gobierno-gobierno o los contratos que se utilizaron en los Panamericanos Lima 2019 y ahora se están empleando en las obras de reconstrucción del norte. En consecuencia, creo que es una buena decisión. Ahora, hace mal la oposición desde mi punto de vista y por las razones que he comentado anteriormente en decir, bueno, eso no se va a hacer. Bueno, probablemente no se termine la obra, ni siquiera se inicie la construcción, pero que esto quede encaminado para que ya los próximos gobiernos, por lo menos los 2 próximos gobiernos, terminen todo el sistema interconectado de Lima y Callao de transporte público masivo y moderno, me parece fundamental. Más bien, creo que la oposición en este punto y en otros del discurso del presidente Vizcarra debería exigirle que diga cómo y cuándo y más bien decirle lo apoyamos para que esto se pueda desarrollar. Porque algunas de las críticas que estoy escuchando están pensando solamente en la próxima elección y no están pensando que los ciudadanos, por lo menos en este punto de Lima y Callao, necesitamos corriendo velozmente un sistema de transporte público masivo, moderno, con todas las líneas, todas, no solamente unas líneas del Metro de Lima y Callao y todos los corredores del metropolitano y troncales completos. Y eso es una inversión muy grande que hay que empezar ya. Por lo tanto, si el gobierno del presidente Vizcarra es sincero en lo que dice y realmente está dispuesto a iniciar este proceso en los próximos meses, encaminando para que el próximo gobierno lo continúe y el subsiguiente gobierno lo culmine, en consecuencia creo que deberíamos apoyar esa posición. Ese es mi punto de vista con respecto a este tema. Ahora, claro, el gobierno del presidente Vizcarra tendrá que demostrar en los próximos meses que lo que ha planteado es correcto en el sentido de que realmente lo quieren hacer, lo van a hacer. Y también creo que este planteamiento del Pacto Perú para dialogar sobre educación, sobre salud, no hay que descartarlo, no hay que restarle importancia. Es preferible un gobierno de salida que intente elevar el nivel del debate y poner algunos temas para que todos los partidos políticos y todos los actores protagónicos puedan intervenir y tener algún nivel de acuerdo mínimo en esos temas fundamentales, que empezar a discutir solamente quién va a ganar la elección y criticar al otro sin mayor propuesta. Lo peor que le podría pasar al Perú es que esta próxima campaña electoral sea una campaña de agresiones, adjetivos, discusiones y nada de propuestas, porque el Perú lo que necesita ahora es saber cómo volver al crecimiento, cómo recuperar la inversión, cómo generar puestos de trabajo, cómo devolver ingresos, cómo descentralizar productivamente, cómo hacer que la economía peruana vuelva no solo al punto en el que estaba en diciembre del 2019, sino a un nivel superior y cualitativamente mucho más importante en términos económicos, de educación pública, de calidad, de salud, con buena cobertura en todos los niveles, de también protección frente a los desastres naturales, con buenos mecanismos de prevención y también en el tema de seguridad. Son temas fundamentales que el ciudadano quiere
encontrar respuestas. Pero las respuestas hay que buscarlas en planteamientos que tengan su correspondiente basamento técnico, una buena discusión, un concurso de los especialistas, y en ese sentido yo creo que no está mal, al contrario, que se empiece a discutir a nivel alturado estos temas y ojalá se puedan llegar, si no a acuerdos definitivos, por lo menos a algunos lineamientos que el próximo gobierno y el próximo Congreso tendrían que ejecutar y poner en marcha. Entonces, esas son mis opiniones con respecto al discurso reciente del presidente de la República y estamos atentos a lo que el presidente del Consejo de Ministros y el gabinete en pleno plantee en el Congreso de la República en los próximos días de acuerdo al mandato constitucional. Muchas gracias.